En la médula renal vamos a encontrar un espacio, una abertura o una cavidad. Ese espacio de abertura se llama seno renal. ¿Por qué es importante conocer o saber qué es un espacio en abertura? Porque en este seno renal es donde va a estar ubicado el pedículo renal. ¿Ya? ¿Se acuerdan por dónde entra el pedículo renal? ¿Por dónde era? Por el ilio. Por el ilio, que está ubicado en el borde medial del riñón, ¿no? Una vez que entra el pedículo, se ubica donde en el seno renal. Por eso es que el contenido del seno renal son vasos, tanto vena como arteria, nervios, conductos linfáticos y los conductos excretores. En este seno renal vamos a encontrar los cálices menores que miden 1 centímetro. Estas cálices menores se van a unir y me van a formar las cálices mayores, que son de 3 a 4 por riñón. Y las cálices mayores van a unirse y van a formar la pelvis renal. De esta pelvis renal es de donde van a nacer el uréter. ¿Ya avanzaron urinario en histología? ¿Todavía? Esto lo van a ver que el sitio donde se produce la orina es a través del... La orina es un líquido, ¿no?, que se va a formar a través de 3 procesos: filtración glomerular, reabsorción tubular y excreción tubular, ya a nivel de la nefrona. ¿Cómo está compuesta una nefrona? Está compuesta por un glomérulo renal que está ubicado en la cápsula de Bowman, y el glomérulo renal se continúa a través de los túbulos proximales, el asa de Henle y los túbulos distales. En el glomérulo se va a filtrar la sangre y ahí van a ver el conjunto de procesos a través de los cuales se devuelve la sangre a la circulación y los productos de desecho pasan a través de estos túbulos. Los túbulos renales desembocan ¿dónde? O los túbulos colectores, mejor dicho, en las cálices menores a través de unas salientes cónicas denominadas papilas renales. Papilas renales hay un número en total de 4 a 20. Estas papilas renales desembocan ¿dónde? En las cálices menores. De las cálices menores desembocan en las cálices mayores, las cálices mayores desembocan en la pelvis renal y de la pelvis renal nace el uréter. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entiendan de seno renal. Todas estas estructuras, ¿dónde están ubicadas? En el seno renal. ¿Qué contiene el seno renal? Vasos sanguíneos, nervios, nódulos linfáticos y estos conductos excretores que estamos viendo. Además, vamos a ver que la médula renal va a presentar lo que son las pirámides renales. En el espacio entre las pirámides renales van a estar ubicadas las columnas renales, que se dirigen desde la médula hacia la corteza simplemente. ¿Cuál es la diferencia? Que las pirámides renales corresponden a la médula renal y las columnas renales corresponden a la corteza. ¿Ya? La corteza simplemente es la porción del riñón que está por fuera de la médula. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió, chicos? Lo que es médula, que contiene el seno renal y cuáles son los conductos excretores. Os repito. No lo veo convencido. ¿Se entendió? ¿Sí? Si no se entiende alguna parte, me avisa, por favor. Entonces, ya vimos la configuración interna, está formada por una médula y una corteza renal. De la médula renal encontramos los conductos excretores, ¿no? Y de ahí es donde van a ser el uréter. ¿Qué es el uréter? El uréter es un conducto que va a guiar la orina desde el riñón hacia la vejiga. ¿Cuántos uréteres hay? 2. ¿De dónde nacen los uréteres del riñón? Precisamente de dónde? De la pelvis renal. Ya, de la pelvis renal. Los uréteres miden 25 centímetros de longitud y tienen una dirección oblicua que va de superior a inferior y de lateral a medial. ¿Puedo borrar esto? Están ubicados a 6 centímetros de la columna vertebral, 6 o 7 centímetros. Pero en su terminación, están separados uno del otro por 6 o 7 centímetros. ¿Ya? El riñón, el uréter derecho del uréter izquierdo está separado por 6 a 7 centímetros en su origen, pero en su terminación están separados solo por 2 centímetros. ¿Entienden? Es como que van de afuera, hacia adentro, ¿no? Se van uniendo. Entonces,
¿Dónde se originan? En la pelvis renal y terminan ¿dónde? En la vejiga urinaria. ¿Cuál es la función de los uréteres? Llevar la orina desde los riñones hacia el reservorio que vendría siendo la vejiga urinaria. Las porciones del uréter son 4. Esta fue pregunta de examen del segundo parcial el año pasado. Vamos a tener que tiene 4 porciones, ¿ya? Una porción abdominal, una porción ilíaca, una porción pélvica y una porción intramural. En cada porción vamos a ver que está relacionado con diferentes estructuras. En la porción abdominal va a estar en relación con la arteria testicular ovárica. En la porción ilíaca va a estar en relación con los vasos ilíacos, es decir, arteria y vena ilíaca primitiva. En la porción pélvica va a presentar 2 segmentos, ¿ya? Un segmento superior y un segmento inferior. Y en la porción intramural quiere decir es la porción terminal cuando entra para terminar ¿dónde? En la vejiga, ¿ya? Esas serían las 4 porciones. Y vamos a ver que el uréter va a estar irrigado por 4 arterias en total. En la porción abdominal va a estar irrigado por la arteria renal. En las porciones ilíaca y pélvica va a estar irrigado por las arterias testiculares u ováricas. Y en la porción intramural por las arterias ilíacas primitivas. En el caso del hombre, también van a estar irrigados por la arteria del conducto deferente. En el caso de las mujeres, también van a estar irrigados por la arteria uterina o vaginal. Ahí difiere, ¿no? Porque los hombres tenemos arteria del conducto deferente, la mujer tiene arteria uterina o vaginal, ¿ya? Entonces, 4 arterias que me van a irrigar aquí en la uretra. Luego, me olvidé mencionar la irrigación del riñón. ¿Cuál va a ser? ¿Qué arteria va a estar encargada de la irrigación del riñón? Arteria renal, ¿no? ¿De dónde nace la arteria renal? Ahora vamos a ver, también se le voy a decir, ¿avanzaron glándula suprarrenal con el doctor? ¿Sí? ¿Le enseñó glándula suprarrenal? ¿Cómo? Corteza. Principalmente la función de la corteza, mejor dicho, de la glándula suprarrenal es la síntesis de hormonas. ¿Qué hormonas? La noradrenalina y la adrenalina, y por otro lado las hormonas esteroideas, ¿ya? ¿Cuáles son las hormonas esteroideas? En el caso del hombre, testosterona. En el caso de la mujer, progesterona. ¿Ya? Esas son las funciones de la glándula suprarrenal. Síntesis hormonal es una glándula de secreción interna. ¿Qué hormonas? Noradrenalina, adrenalina y hormonas esteroideas que vendrían siendo la testosterona, por ejemplo el cortisol también o el estradiol incluso. ¿Dónde está ubicada la glándula suprarrenal? En el extremo superior del riñón, por encima, ¿no? Ahora, ¿cuál es la irrigación de la glándula suprarrenal? Va a estar irrigado por 3 arterias. Arteria suprarrenal superior, media e inferior. La arteria suprarrenal superior, que es rama de la arteria frénica inferior. La arteria suprarrenal media, que es rama de la arteria aorta abdominal. Y las arterias suprarrenales inferiores, que nacen de la arteria renal, ¿ya? Esas son las arterias que van a irrigar la glándula suprarrenal. Al riñón ya dijimos que la arteria que irriga el riñón es la arteria renal, ¿ya? A los uréteres también ya la nombramos. Y vamos a ver que el riñón va a estar inervado por quién, por el plexo renal, ¿ya? Que es rama del plexo celíaco. Eso. ¿Qué es la vejiga? ¿Cuál es la función de la vejiga urinaria? Es un órgano que está destinado al almacenamiento de la orina en el intervalo entre las micciones. Es decir, es un reservorio simplemente ¿de qué? De orina. ¿De dónde recibe la orina la vejiga urinaria? De los riñones a través de los uréteres. Tiene una capacidad fisiológica y una capacidad máxima. Ahorita vamos a ver la diferencia. Capacidad fisiológica es de 150 a 500 centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir capacidad fisiológica? Que en esta cantidad de orina ya vamos a tener el deseo, la gana de ir al baño y orinar, ¿ya? Pero la capacidad máxima de la vejiga urinaria es de 2 a 3 litros. Esto es importante que lo sepan ya. Capacidad fisiológica, es decir, la capacidad que nos hace dar el deseo de ir al baño, es de 150 a 500 centímetros cúbicos.
La capacidad máxima, es decir, el máximo de líquido que puede almacenar es de 2 a 3 litros. Pero esto difiere en el caso si es hombre o si es mujer. En el caso de las mujeres la capacidad va a ser más, va a aumentar. ¿Por qué? Porque la vejiga de la mujer es un poco más ancha que la de los hombres. Pero manejen estos intervalos. Ahora, una vez que dijimos cuál es la función del reservorio, no almacenamiento, vamos a ver dónde está ubicada. Está ubicada en la cavidad pélvica. Este es el primer órgano que vamos a ver que corresponde a la cavidad pélvica. La próxima clase vamos a avanzar órganos sexuales. ¿Ya? Entonces, la vejiga urinaria está ubicada en la cavidad pélvica cuando está vacía. ¿Ya? Cuando está llena, cuando presenta orina, se distiende y puede llegar a sobrepasar los límites de la cavidad pélvica. Entonces, cuando está vacía, está completamente dentro de la cavidad pélvica. Cuando está llena, puede llegar a sobrepasar. Es un órgano que tiene una capacidad de distenderse. ¿Qué quiere decir? Que puede agrandarse. A mayor cantidad de orina, es mayor lo que debe almacenar, por lo tanto más se expande, ¿no? La pared. Es importante que sepan que tiene 3 capas. Tiene una capa adventicia, una capa muscular y una capa mucosa. Esto de todos los órganos lo han visto, ¿no? Histología de la capa. ¿Han visto? Capa mucosa, submucosa, muscular, adventicia. En este caso la vejiga va a tener 3, adventicia, muscular y mucosa. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque la capa media, es decir, la capa muscular, recibe el nombre de músculo detrusor. Músculo detrusor. ¿Cuál es la importancia de este músculo detrusor? Que cuando una persona va al baño es el músculo encargado de contraer la vejiga para que podamos expulsar la orina. Es esa la que le inyecta la fuerza para que pueda salir la orina, ¿me entienden? Los músculos que hacen se contraen. Gracias. En este caso el músculo detrusor lo que va a hacer es contraer la vejiga urinaria para que la persona pueda expulsar la orina a través de la uretra. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Situación, ya dijimos cavidad pélvica, pero aquí en vejiga urinaria vamos a empezar a ver las diferencias que existen entre si es hombre o es mujer. En el caso de los hombres va a estar ubicada superiormente al suelo de la pelvis, superiormente a la glándula prostática, es decir, a la próstata, y superiormente a la vesícula seminal. En el caso de las mujeres va a estar superior al suelo de la pelvis y superior y anteriormente al útero y a la vagina. Ahí tienen que hacer una diferencia. Entonces, luego vamos a ver configuración externa. En total, la vejiga urinaria tiene 3 caras, 3 bordes y 3 ángulos. 3 caras que son cara superior, cara anterior inferior y cara posterior inferior. Las 3 caras tienen forma triangular. La cara superior de la vejiga va a ser convexa. ¿Sí es convexa? Convexa, si no me equivoco. Y va a tener relación con el extremo inferior del peritoneo. El peritoneo, ¿a qué cavidad corresponde? A la cavidad abdominal, ¿no? Llega a la cavidad pélvica y se asienta sobre la cara superior de la vejiga. Va a tener relación entonces con el peritoneo, con el colon sigmoide y con las asas intestinales. En el caso de las mujeres también va a tener relación con el útero y con los ligamentos anchos del útero. Eso más en las mujeres. Luego tenemos la cara antero inferior. En la cara inferior lo que más me interesa que aprendan es sobre el espacio retropúbico de Retzi. Se lo nombró el doctor, supongo, ¿no? ¿No le nombró el espacio retropúbico de Retzi? Ya, yo soy algo. En la cara inferior de la vejiga se va a relacionar anteriormente con el pubis, ¿no? El espacio que existe entre el pubis y la cara inferior de la vejiga se llama espacio retropúbico de Retzi. ¿De qué está lleno? De tejido celular laxo, de tejido adiposo. Vamos a ver que esta cara inferior va a estar unida al pubis a través de 2 haces fibrosos y musculares. En el caso de los hombres se va a llamar ligamento puboprostático. En el caso de las mujeres, ligamento pubovesical. Asimismo, la cara inferior de la vejiga va a estar separada del pubis y de los músculos superior internos, músculos obturadores, músculo elevador del ano, por una fascia, la fascia umbilico prevesical. La fascia umbilico prevesical se extiende del ombligo hasta la fascia pélvica. ¿Y qué me va a separar?
la cara anteroinferior de la vejiga de estos músculos que les estoy hablando, el elevador del ano, los obturadores y el obturador interno. ¿Ya? Eso con respecto a la cara anteroinferior de la vejiga. Y vamos a ver ahora la cara posterior de la vejiga. La cara posterior de la vejiga es también llamada fondo de la vejiga urinaria. En la cara posterior es donde va a estar el fondo, donde va a llegar la orina y se va a almacenar, ¿no? Esta cara posterior, como decimos, es de forma triangular y va a estar en relación en el hombre con la próstata, con los uréteres y en relación con la vesícula seminal. En el caso de las mujeres va a estar en relación con el cuello del útero y con la vagina. Era eso. Fondo de la vejiga urinaria, cara posterior inferior. Eso serían las caras. Si no repito mucho, chicos, es porque esto es más que todo teoría, ¿no? Es algo que no es algo que podamos ver mucho. Incluso en el cadáver no se puede ver la vejiga. Si yo se lo doy es para que lo tengan grabado, ¿no? Quede la teoría, ¿ya? Entonces, ya vimos cara, ahora toca borde. ¿Cuáles son los bordes? ¿Tiene un borde superior? No, bordes laterales y bordes posteriores, exactamente, bien. Tiene bordes laterales y tiene bordes posteriores. Los bordes laterales, acuérdense que están en relación con la arteria umbilical y en el caso de los hombres va a tener relación con el conducto deferente, exactamente. Y el borde posterior que va a ser cóncavo. En el caso de los hombres va a abrazar al recto, es decir, va a estar en relación con el recto, y en el caso de las mujeres en relación con el istmo del útero. ¿Qué es el istmo del útero? Es la unión que existe entre el puerto del útero y el cuello del útero. ¿Ya? Ya borde lateral y borde posterior. Y ahora vamos a ver los ángulos. Los ángulos son ángulo anterior y dos ángulos laterales. Del ángulo anterior de la vejiga urinaria se va a desprender un cordón fibroso llamado uraco. ¿Qué es el uraco? Es un cordón fibroso que me va a unir la vejiga a través de su ángulo anterior con el ombligo, simplemente. Y los ángulos laterales que van a estar ubicados en la unión entre los bordes laterales y los bordes posteriores. Simplemente eso. Eso es configuración externa. Vamos a ver configuración interna. Configuración interna, vamos a ver que en el sujeto vivo tiene un color rojizo y va a presentar tres orificios internos. Esto es muy importante, ¿ya? Entonces, dentro de la vejiga encontramos tres orificios. Uno anterior y medio, que es el orificio de la uretra, es de donde nace la uretra. El vértice de la cara posterior inferior también se le conoce, ¿ya? Entonces, en la configuración interna presenta tres orificios. El orificio anterior y medio, que es el orificio de la uretra, que se continúa con el cuello de la vejiga urinaria. Luego tenemos otros dos orificios que son laterales y posteriores, que corresponden a los uréteres. ¿Ya? Entonces, si les preguntan ¿a quiénes corresponden los tres orificios internos de la vejiga? El anterior a la uretra y los laterales o posteriores a los uréteres. ¿Ya? Entre estos tres orificios, porque es así más o menos, fíjense, anterior y medio de la uretra, posteriores o laterales de los uréteres, ¿no? Se forma un triángulo. A esto se denomina trígono vesical, también denominado triángulo de Listau. Al triángulo formado por los tres orificios internos de la vejiga se denomina trígono vesical o triángulo de Listau. ¿Cuál es la importancia del orificio de la uretra? Es de donde nace la uretra. Se continúa con tiempo el cuello de la vejiga urinaria y luego con la uretra, que enseguida la vamos a ver. Eso sería la vejiga urinaria. Ahora vamos a ver irrigación e inervación. Inervación va a estar dada por el plexo hipogástrico inferior. ¿Alguien sabe de dónde nace el plexo hipogástrico inferior? Del plexo celíaco, igual. Es el plexo, es el conjunto de nervios que me va a acompañar a la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna también es llamada arteria hipogástrica inferior, por si acaso, ¿ya? Entonces, plexo hipogástrico inferior inerva aquí a la vejiga urinaria y también los nervios sacros S3 y S4, ¿ya? Y la irrigación un poco confusa. Que son ramas de la arteria ilíaca interna
por las ramas vesicales superiores, que son ramas de la arteria obturatriz y de la porción permeable de la arteria umbilical, y en el caso de los hombres por la arteria del conducto deferente, y en el caso de las mujeres por la arteria uterina y vaginal. ¿Ya? Esta es la inervación de la vejiga urinaria. Ya vimos inervación que dada por los plexos hipoátricos y por los nervios sacros S3 y S4. ¿Tienen un descanso? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Vamos a ver que, por ejemplo, si tenemos uretra masculina. ¿De dónde nace la uretra masculina? Nace del cuello de la vejiga urinaria y se extiende hacia el extremo del pene, es decir, el meato urinario. ¿Cuál es la función de la uretra masculina? Excretar o guiar la orina desde la vejiga hacia el exterior, así como también el semen, ¿no? En el caso de los hombres, tanto orina como el semen. La uretra masculina va a medir 16 centímetros en estado flácido, ya cuando el pene está flácido. Y esos 16 centímetros van a estar divididos en tres porciones: una porción prostática, una porción membranosa y una porción peniana o porción esponjosa también llamada. La porción prostática es la porción de la uretra que penetra en la próstata, que se encuentra adentro. En esa porción prostática va a desembocar el conducto eyaculador. ¿De dónde se viene el conducto eyaculador? De la vesícula seminal hacia la uretra. ¿En qué parte de la uretra desemboca? En la porción prostática, a nivel de una estructura anatómica denominada veru montano. Así lo dice el doctor, no sé si lo mencionó ahora. ¿Avanzó uretra, doctor? ¿O no? ¿No avanzó uretra? ¿Qué avanzaron ahora